El mundo es injusto. Lo sabes, lo has visto. Los mentirosos, los manipuladores, los tramposos, avanzan, prosperan. Mientras tanto, los que se esfuerzan, los que juegan limpio, los que respetan las reglas, terminan relegados a las sombras. Y eso te quema por dentro, porque has hecho todo bien, has seguido el camino correcto y sin embargo, sigues atrapado mientras ellos suben. ¿Te has preguntado por qué las peores personas parecen tener éxito? ¿Por qué el jefe más despiadado es el que más poder acumula? ¿Por qué el político más corrupto es el que más lejos llega? ¿Por qué el falso, el hipócrita, el que traiciona sin pestañear es el que vive sin preocupaciones? Tienes dos opciones: seguir engañándote pensando que el mundo es justo, o enfrentarte a la realidad. Porque aquí viene la parte que nadie te ha dicho, la que prefieren callar porque da miedo. El éxito no tiene nada que ver con la bondad. Nunca lo tuvo. La gente buena cree que hay reglas, que la vida funciona con justicia, que el esfuerzo será recompensado. Es mentira. Nietzsche lo explicó con brutalidad. La moral que nos han impuesto es una trampa. Una mentira diseñada para mantenerte débil mientras los fuertes toman lo que quieren. Y aquí está el punto clave. Los que llegan lejos no son los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los más trabajadores. Son los que entienden el poder, los que saben cómo funciona el juego. Y este juego no premia la virtud, premia la astucia. Míralo bien. La historia está llena de figuras poderosas que no eran precisamente modelos de bondad. Los grandes conquistadores, los empresarios más ricos, los líderes que dejaron huella, no eran santos, eran estrategas, eran depredadores. ¿Por qué? Porque el mundo no está diseñado para los justos, sino para los que no temen ensuciarse las manos. La pregunta es, ¿qué haces con esta verdad? Puedes negarla, seguir creyendo que si trabajas duro, alguien te recompensará. O puedes abrir los ojos. Nietzsche hablaba del Übermensch, el superhombre, aquel que rompe con la moral impuesta y toma el control de su destino. ¿Y sabes qué lo define? La voluntad de poder, no la bondad, no la compasión, no la humildad, solo la voluntad de imponerse sobre la vida. Y eso es lo que los exitosos han entendido desde siempre. Ellos no piden permiso, no esperan aprobación, no buscan justicia, simplemente toman lo que quieren. Pero aquí está lo más interesante. Esto no significa que debas convertirte en un villano. No se trata de ser cruel por placer ni de dañar por diversión. Se trata de entender las reglas reales del juego. La mayoría de la gente es manipulable. Creen en ilusiones. Creen que las normas existen para protegerlos. No entienden que las reglas fueron creadas por los poderosos para controlar a los débiles. Mira a tu alrededor. ¿Quién dicta lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no? No es la verdad, es el poder. Porque el poder no necesita justificación. No sigue la moral, la crea. Piénsalo. ¿Quién fue la última persona que subió de nivel en tu entorno? ¿Era el más preparado? ¿Era el más honesto? ¿O simplemente supo moverse mejor, venderse mejor, jugar mejor? Esto no es un llamado a la maldad, es un llamado a despertar. Si sigues creyendo que basta con hacer las cosas bien y esperar tu recompensa, te quedarás atrás. La historia no recuerda a los que esperan, recuerda a los que actúan. La pregunta no es si el mundo es justo o no. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando justicia o vas a tomar el control? Nietzsche dejó claro que el hombre superior es el que se libera de las mentiras que lo encadenan, el que deja de pedir permiso, el que entiende que el poder no se concede, se toma. Y aquí está la última verdad. Nadie te va a dar lo que mereces. Si quieres algo, tendrás que arrebatarlo. Así que dime,
¿Estás listo para dejar de ser un espectador en el juego del poder? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el éxito? No la respuesta que quieres dar, sino la real. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar? ¿Cuántos principios doblarías? ¿Hasta dónde llegarías para obtener lo que realmente deseas? Porque ahí es donde se dibuja la línea entre los que avanzan y los que se quedan atrás. Los poderosos lo tienen claro. No creen en cuentos de hadas, no esperan que alguien venga a rescatarlos, no se aferran a la idea de que el mundo recompensará su bondad. Ellos crean su propio camino. Y la gran diferencia entre ellos y el resto es que han comprendido algo esencial. La moralidad no es una verdad absoluta, sino una herramienta, una que puede ser usada en su favor o en su contra. Nietzsche lo vio con claridad. Dijo que las normas, la ética, la compasión universal son ideas diseñadas para frenar a los más fuertes, que la moral cristiana, por ejemplo, fue creada para domesticar a los poderosos, para hacerlos sentir culpables por su ambición, para impedirles tomar lo que por naturaleza les pertenece. Y aunque suene cruel, el mundo ha demostrado que tenía razón. La realidad es brutal. Si eres demasiado bueno, te usan. Si eres demasiado confiado, te engañan. Si eres demasiado justo, te superan. Mientras tanto, los que han entendido cómo funciona el poder avanzan sin obstáculos. No porque sean genios, no porque sean los más preparados, sino porque están dispuestos a hacer lo que la mayoría no haría. ¿Te has fijado en cómo actúan los más exitosos? Rara vez piden disculpas, no explican sus movimientos, no buscan aprobación. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Mientras los demás se preocupan por si lo que hacen es correcto o aceptable, ellos simplemente lo hacen. No se detienen a preguntar si está bien o mal, porque entienden que la historia la escriben los que vencen, no los que dudan. El problema es que te han enseñado a temer el poder, te han educado para creer que la ambición es mala, que desear más de lo que tienes es egoísta, que querer dominar tu entorno es sinónimo de ser un malvado. Pero todo eso es una mentira conveniente, porque mientras tú reprimes tu ambición, otros la ejercen sin remordimientos. ¿Has notado que las peores personas rara vez sienten culpa? No es casualidad. Han entendido que la culpa es una herramienta de control, que mientras tú te castigas por cada error, ellos siguen adelante sin mirar atrás, y eso les da ventaja, porque el que no siente culpa, el que no se queda atrapado en el arrepentimiento, es libre, y la libertad es poder. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es posible tener éxito sin convertirse en una de esas personas? La respuesta es sí, pero con matices. No se trata de volverse un monstruo, sino de dejar de ser una presa, dejar de esperar justicia, dejar de depender de la validación de los demás, dejar de actuar como si el mundo tuviera una deuda contigo, porque no la tiene. Aquí es donde entra la psicología del poder. Para entender cómo avanzar sin perder tu identidad, necesitas comprender qué mueve a las personas, cómo funcionan sus deseos, sus miedos, sus inseguridades. Y sobre todo, necesitas aprender a moverte en las sombras, a leer el juego antes de que otros siquiera sepan que existe. Mira a los más exitosos. ¿Son los más visibles? Los verdaderamente poderosos no son los que gritan su grandeza, sino los que saben operar en silencio, los que pueden influir sin exponerse, los que tienen redes, alianzas, planes que otros ni siquiera sospechan. Y aquí está la clave. El éxito no se trata solo de ser el mejor, se trata de ser el más estratégico. No es el más talentoso el que llega más lejos,
Es el que entiende cómo jugar con las piezas que tiene. El poder no es fuerza bruta, no es gritar más fuerte. Es inteligencia, paciencia, timing. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que a veces la mejor forma de ganar es hacer que otros crean que han ganado. Nietzsche lo resumió en una sola idea. El hombre superior es el que crea sus propias reglas, no el que sigue las de otros, no el que espera permiso, no el que vive bajo el juicio de la masa, sino el que decide su propio camino, sin miedo, sin remordimientos, sin excusas. La gran pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás esperando justicia o empezarás a moverte con inteligencia? Porque al final del día, la historia la escriben los que toman el poder, no los que se quedan esperando su turno. Y si todavía crees que el éxito depende de ser bueno, prepárate para una vida de decepciones, porque mientras tú sigas dudando, los que no temen tomar lo que quieren ya estarán muy por delante de ti. Pero ahora viene la parte que más te va a doler. La mayoría de las personas jamás cruzará esa línea. Escuchar esto, entenderlo, incluso aceptarlo en teoría, no es suficiente. Porque saber la verdad y hacer algo con ella son dos cosas completamente distintas. Lo más probable es que cuando termine este vídeo, vuelvas a tu vida normal. Vuelvas a tus viejas ideas. Vuelvas a decirte que todo esto es demasiado extremo, que en el fondo el mundo no puede ser tan cruel, que la justicia existe de alguna forma, y seguirás esperando. Porque la inacción es cómoda, porque el autoengaño es un refugio cálido, porque admitir que el poder no es para todos es aterrador, y ahí es donde se separan los que entienden la verdad de los que hacen algo con ella. Si has llegado hasta aquí, ya no tienes excusas, ya no puedes decir que nadie te dijo la verdad, ya no puedes culpar al sistema, a la sociedad, a la mala suerte. Ahora lo sabes. El mundo funciona bajo reglas que no te enseñaron en la escuela, y si sigues ignorándolas, seguirás siendo un peón en el tablero de alguien más. Pero aquí está lo más importante. No se trata de volverse despiadado, se trata de volverse despierto, de abrir los ojos, de jugar el juego con inteligencia, de no esperar sino actuar, de no ser el que pide sino el que toma. El poder no es algo que se mendiga, es algo que se construye, que se arranca, que se reclama sin pedir permiso. Y el primer paso es entender que si sigues operando bajo las mismas reglas que el resto, nunca saldrás del montón. La gente buena, la gente noble, la gente que hace lo correcto sin cuestionar, son las primeras en ser sacrificadas. Porque las reglas que siguen no fueron hechas para protegerlas, fueron hechas para mantenerlas en su sitio. Así que ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este vídeo y seguir como siempre, creyendo que algún día todo cambiará mágicamente. O puedes usar esto como un punto de quiebre, como un antes y un después, porque al final del día solo hay dos tipos de personas, los que son movidos por otros y los que mueven a los demás. Tú decides en qué lado de la historia quieres estar. Si este vídeo te ha hecho pensar, quiero que dejes un comentario con la siguiente frase: el poder no se pide, se toma. Quiero ver cuántos de ustedes realmente han entendido lo que acaban de escuchar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque en este canal no te vamos a contar lo que quieres escuchar, te vamos a decir lo que necesitas saber. Nos vemos en el próximo vídeo.